¿Qué tal, hermanos y hermanas que nos acompañan? Dios les bendiga. Esta es su clase de escuela dominical correspondiente al domingo 14 de febrero del año de gracia del Señor 2021. Continuamos estudiando los grandes temas del profeta Ezequiel. Y vamos a encontrar un tema que es recurrente en el libro. El tema del atalaya de Israel. Atalaya quiere decir vigía. Atalaya era la persona que se colocaba en la parte más alta de la torre más alta de la ciudad o del fuerte, y de tal forma que pudiera tener una visibilidad de 360 grados. ¿Con qué objeto? Con el objeto de poder divisar. Es una palabra que ya no usamos mucho ahora, pero que significa otear en el horizonte, a ver si viene el enemigo. ¿Por dónde viene? ¿Qué cantidad de enemigos vienen? ¿Qué armamento traen? Esa era la función del atalaya. Es en Ezequiel, en el capítulo 3, versículos del 16 al 21, donde encontramos la primera mención. Dice: aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. De esta manera Dios está comisionando al profeta para que el profeta entienda que su oficio de profeta es el oficio del atalaya, del vigía, pero en un sentido espiritual, no en un sentido bélico, material o militar, como es el uso de la palabra en el sentido normal, sino usando la palabra en forma figurada para representar un oficio espiritual, de ver el peligro espiritual para preparar a la persona. Versículo 18. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre te mandaré de tu mano. 19. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. De esta manera, el profeta está describiendo de manera muy clara la comisión que Jehová le ha dado. Vamos a la otra referencia donde también se le establece el oficio de atalaya al profeta. Vamos a Ezequiel, pero ahora en el capítulo 33, versículos del 1 al 9. Y dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo esta espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiese por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiere de él a alguno que fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. En los dos pasajes el mensaje es el mismo. Está colocando al profeta como un vigía que va a alertar al pueblo del mal. Si él desempeña esta tarea y realmente avisa, libra su responsabilidad. Y el que no hizo caso perderá su vida por su imprudencia, pero el atalaya salva la suya. Pero si el atalaya no da la alarma y la persona
cae a causa de que no escuchó la alarma, probablemente muera por su propia maldad, por su propio pecado, pero la responsabilidad es del atalaya. Es interesante porque no quiere decir con esto que el profeta esté desplazando la responsabilidad al atalaya. De ninguna manera. Es en el capítulo 18, que más adelante veremos en otra clase con calma, donde el profeta Ezequiel establece con toda claridad que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, la responsabilidad personal de cada quien sobre su propio pecado. De tal manera que no hay responsabilidad ni del padre, ni de la madre, ni de los hermanos, ni de las circunstancias que puedan eximir de responsabilidad al que comete el pecado porque quiere cometerlo. De tal manera que lo único que está responsabilizando al atalaya es de cumplir su función, independientemente de cuál sea la reacción de los que escuchen la alarma. Y si no cumple su función, es responsable, independientemente de la responsabilidad que competa a cada uno de los que no escucharon la alarma. Es importante esto porque establece entonces con mucha claridad el profeta la responsabilidad individual personal en el capítulo 18 de la responsabilidad del atalaya como atalaya en el capítulo 3 del 16 al 21 y en el 33 del 1 al 9. Es interesante porque aquí el profeta, a diferencia de otros libros del Antiguo Testamento, está desligando ya la salvación como un evento aplicable a la etnia, como vamos a encontrar en otros libros del Antiguo Testamento, sobre todo los del Exateuco. Y entonces aquí vamos a ver ya la responsabilidad individual, personal, de cada creyente o no creyente. Cuando entendemos eso, entonces realmente descubrimos cómo va preparando el camino a lo que más tarde será la teología del Nuevo Testamento, en donde ya la relación de Dios es con la persona, ya no es con el pueblo. Mientras la relación de Dios era con el pueblo, como lo vamos a ver en el Exateuco, es decir, de Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio y Josué, ahí vamos a encontrar que la responsabilidad es básicamente de la etnia y que la salvación viene para el pueblo y la salvación viene siendo colectiva para el pueblo. En Ezequiel no, en Ezequiel ya vamos encontrando una responsabilidad de carácter personal. Si bien es cierto que Josué ya da un trasunto de responsabilidad personal al finalizar su libro, en realidad no lo llega a concretar tan claramente como el profeta, sobre todo Ezequiel. Esta misma responsabilidad personal la vamos a encontrar en el tercer Isaías, la vamos a encontrar en Oseas, la vamos a encontrar en los libros que son escritos en el siglo IV, ya cuando se trata de los exiliados. Pero también va a ser esto el punto de partida para poder desligar la adoración del templo, para llevarla a cualquier lugar donde haya un adorador. ¿Qué significa eso? Muy simple. Para los judíos, desde la época de la salida de Egipto hasta la caída de Jerusalén, la adoración fue siempre en el tabernáculo o en el templo. Llegaban al tabernáculo a ofrecer el sacrificio, más tarde en el templo a ofrecer el sacrificio por el pecado, por la expiación o por la paz. Y era la forma de adorar. Ahora se quedan sin templo. Son arrancados de su tierra y esparcidos sobre la faz de la tierra del mundo entonces conocido. Y entonces, ¿a dónde adorar? Y nunca vamos a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento que se habilite otro lugar para adorar que no sea Jerusalén. Entonces, la adoración ya va a ser
una relación personal entre Dios y el creyente, independientemente de la nación. Se va preparando el camino para la predicación del Evangelio, que va a hablar, ahora sí, de un mensaje de alcance universal, fuera de la raza, fuera del pueblo, hacia toda la humanidad. Claro, incluyendo dentro de la humanidad al propio pueblo de Dios del Antiguo Testamento, pero ahora ya bajo su responsabilidad personal. Y eso lo prepara Ezequiel con los pasajes sobre la atalaya y más adelante en el capítulo 18 con la responsabilidad personal. Mis amados hermanos, esto es completamente revolucionario en la Biblia. En una etapa en la que toda la gente se identificaba con su pueblo, con su tribu, con su nación, y los dioses eran nacionales, empieza a barrutarse una relación personal entre Dios y el creyente. Un Dios que busca a la persona, independientemente de su origen y de su condición. Pero también Dios que responsabiliza a la persona de su actitud con las personas. Algo completamente novedoso en el Antiguo Testamento. Finalmente, para concluir esta lección, recordemos una cosa que es de vital importancia. Recuerden que antes de la atalaya, y regresamos al capítulo 3, antes de la atalaya está el llamamiento de Ezequiel. Un llamamiento que se da en el marco de la revelación de Dios. En esos misteriosos seres de 4 caras: buey, hombre, águila, león. Cada una de las cuales representa precisamente la forma como esa relación se va dando entre Dios y el ser humano, que va preparando el camino para lo que más tarde sea el Hijo del Hombre, en la cara de hombre. El león de la tribu de Judá como hijo de David. El águila que vuela y se eleva a las alturas para ver el futuro y demostrar y entregarnos el futuro como propiedad del creyente. El creyente se apodera del futuro por la fe. Pero también el buey, el animal que va al sacrificio para derramar su sangre y expiar el pecado del pecador. Mis amados hermanos, la Biblia, como en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, siempre nos conducirá a una sola dirección. Aquella que Juan nos enuncia en el 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, pero uno por uno, de persona a persona, de ti con Dios. Nadie está en medio. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tu pastor, ni tu iglesia. Es Dios el que te busca a ti y solamente a ti. Y eres tú que vas a responder a Dios, independientemente de que la atalaya te perciba o no te perciba. Ya será problema de la atalaya si no realizó su tarea. Pero tú, y solamente tú, respondes por ti, delante de Dios. Pero tú y solamente tú tienes la oportunidad maravillosa de poner tus manos en las manos de Cristo para que te lleve por sus caminos. Oramos. Padre eterno, te agradecemos por la lección de hoy. Te pedimos que nos lleve a acercarnos más a ti, a entender que personalizadamente nos buscas a cada uno y personalizadamente quieres entablar esa relación que nos ha de permitir ver tu rostro con los ojos del Espíritu aquí en la tierra y ver tu rostro cara a cara cuando estemos en tu presencia.
Padre Celestial, que tengamos un corazón que contrito y humillado te busque siempre. En el nombre de Jesucristo lo rogamos y en tu Espíritu Santo. Amén. No se les olvide la tarea. Leer el libro de Ezequiel y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.